Bienvenida a todas al capítulo número 43 de Neurofisio Club, el programa del podcast de la Fundación AISE, en el que nos reunimos los fisioterapeutas de neuro y hablamos de nuestras cosillas que nos interesan y también, pues bueno, echamos un rato entretenido aquí, ya que nos vemos poco por la Fundación, pues viéndonos otro poquito aquí en lo virtual. En primer lugar, como siempre, quiero dar las gracias a todos los seguidores. Esta semana ha sido un poquillo especial. Bueno, yo soy Juan, llevo unos cuantos capítulos sin aparecer por aquí, pero estaba ahí en la sombra. Y bueno, quería dar las gracias sobre todo porque esta semana, como os comentaba, ha sido un poquito especial porque por primera vez el podcast se escucha más en Estados Unidos que en España. Entonces, es un dato que yo creo que es interesante porque habla bueno, es una cosa un poco rara, ¿no? Con un podcast tan cutre como este, ya tengamos en torno a las 1.200 más o menos audiciones en las principales plataformas de podcasting al mes. Estamos más en torno a las 1.200. Pero bueno, acabo de ver los resultados y la verdad que me ha llamado mucho la atención que nos escuche mucha gente en Estados Unidos. Así que, pues bueno, mandamos un saludo a la gente de Estados Unidos desde aquí, a todos los que nos escuchan y muchas gracias. Y a la gente que no es de Estados Unidos, pues también le vamos a mandar un saludo porque escucharnos a nosotros tiene tela. Bueno, pues hoy es día 23 de noviembre de 2022 y venimos con un programilla muy ligerito, con un programilla básico en el que vamos a tratar sobre las dudas de neuroanatomía que más se han repetido en la primera convocatoria excepcional de la 7ª edición del Máster en Neurofisioterapia de la Universidad Pablo de Olavide, que yo tengo el honor de dirigir, y Manuel y Yolanda, que voy a presentar ahora mismo, pues coordinan junto a mí. Entonces va a ser un programilla como eso, de duditas, bueno, de plantearnos qué ha sido lo que al alumnado le ha generado como más ganas de profundizar o no ha quedado del todo claro. Y creemos que esto pues, puede ser interesante de escuchar, un capítulo así un poquito menos en profundidad, esperando a lo que se vienen cosas bastante profundas. ¿Por qué? Pues porque vamos a grabar la semana que viene un capítulo sobre una revisión sistemática que ha salido hablando de neurodinámica y espasticidad. Tenemos una entrevista internacional dentro de poco que se publicará seguramente en Navidad y que vamos a intentar hacer en inglés. Veremos a ver lo que sale de ahí. Y tenemos también la creación del Club Neuropsicología con Paula Iglesias, que ya tenemos 2 capítulos casi para salir del horno, que van a ser muy interesantes. Os puedo ir adelantando que vamos a tener invitados especiales y, por tanto, aumenta la familia del podcast, del canal de Neuroconciencia de la Fundación AISE. Y bueno, al final, pues cuantos más estemos, mejor, ¿no? Cuantos más divertido. Aparte de eso, también os quiero recordar que sigue todavía el ciclo Neuroconciencia Solidaria. Tenemos todavía 2 ponencias, una sobre dolor y terapia ocupacional y otra sobre música y neurociencia. Pero para la gente que me está preguntando, es posible escuchar las anteriores si queréis, porque están todas grabadas. Tanto la de distonía, por ejemplo, que ha sido la última de Manuel y Yolanda, que están aquí y pueden hablar de ella, como las de cognición con Paula Iglesias y Patricia Galeano, la otra de cognición con Pablo Duque, deglución con Jaime Paniagua, la de trastornos funcionales que di yo, la de básicas de moda, es decir, todas están grabadas y si queréis solo tenéis que mandarnos un correíto a fundación@aise.coop, que os dejaré ahí en la descripción del podcast, y nos decís, mira, Juan, pues me apetece ver la grabación de estos seminarios. Y a cambio de un pequeño donativo para la fundación, pues tenéis la oportunidad de ver las grabaciones. Y como siempre, el 100% de las donaciones va destinado a la labor de la Fundación AISE. Así que tenemos un montón de cosas, un montón de... no paramos y bueno, y cada día estamos más liados, pero también más contentos de que el podcast siga adelante y de que, bueno, de que la gente nos escuche, que no es poco. Así que bueno, vamos a presentar a Yolanda y a Manuel. Manuel que está malito, que lleva 2 días sin ir a trabajar, así que si tiene mala cara, pues tenéis que perdonarlo un poco. Y a Yolanda, pues que ahí está al pie del cañón con la maternidad, con el trabajo, con el máster y con todo lo que se le ponga por delante. Así que chicos, ¿qué tal? ¿Cómo habéis pasado la mañana? Bueno, la mañana, la semana, contadme un poquito desde que no nos vemos. Bueno, pues mi semana un poco aburrida, por lo que tú has dicho, Juan. Llevo un par de días en casa un poco aburrido, pero bueno, yo creo que ya estoy más o menos como para intentar echar una ¿A qué manilla. le achaca a usted su cuadro? Esto como la anamnesis.
No, no se lo achaco nada, no sé, ha sido un día malo y no En la sé. fundación tenemos una hipótesis muy divertida que ya te contaremos cuando vayas por allí. No vamos a contar aquí que esto queda grabado, pero tenemos nuestra hipótesis, ¿eh? Yo Algún creo que no empacho, será ninguna correcta, pero bueno, algún empacho muy concreto no, estamos pensando que puede haber sido, porque además has coincidido en clínica con otros participantes de la Fundación AISE. Entonces, en fin, elemental, querido Holmes. Pero bueno, ya veremos, ya veremos. no sé, no sé de qué me habla Juan. Pero bueno, intentaremos echar una vanilla, hombre. Vamos a intentar, no estamos espesos hoy y intentar explicar un poco sobre neuroanatomía. Muy bien, Yolanda, cuéntanos tú. Bueno, pues vamos, nosotros nos hemos visto esta mañana y bien, muy contenta con todo lo que está haciendo la fundación. La verdad que muy orgullosa de estar dentro y bueno, ahí llegando in extremis y a medio gas a lo que puedo, que bueno, dentro de lo que cabe no es poco. Y ahí hemos estado, pues, por ejemplo, también en la SEN, que si queréis, pues podemos hacer luego algún capitulillo Yo contando iba a cosas. decir que había estado en la cine, que había cosas muy interesantes, que podíamos hacer luego algún comentario sobre lo que más os ha gustado, lo que menos. La reunión anual de la Sociedad Española de Neurología es uno de los grandes eventos a los que vamos en la Fundación AISE y es nuestro ocio, ¿no? De friki. Así que si queréis luego podemos hacer algún pequeño comentario o incluso si queréis comentarlo ya y luego podemos dedicar algún programilla a ver qué es lo que Sí, más os ha gustado de la excursión. hombre, el ocio es siempre lo principal, aunque sea allí metida en las cuatro paredes del Congreso, porque nosotras somos así. Pero bueno, este año ha sido el primero que han llevado de forma así como oficial un curso de funcionales, que ya lo hemos estado hablando, de trastornos funcionales, neurológicos funcionales, y con mucha gente muy potente. Yo hice un hilo en el Twitter porque lo utilicé para coger apuntes, así que si queréis, pues a ese hilo o podemos llamar a gente que han sido todos bastante chulas las ponencias o comentar sobre alguna temática que os parezca, porque la verdad que dio para mucho la mañana del sábado. Y bueno, y luego pues, hubo también cosillas interesantes en otras secciones. Nosotras llevamos, pues como siempre, más tipo caso clínico, sistémica, en fin, neuroflautadas de las que nos gustan en la fundación, pero creo que también va como calando un poco el mensaje, así que estoy contenta. Pues sí, yo me muero de envidia porque quería ir el sábado por la mañana a ver lo de los trastornos funcionales del movimiento, que sabéis que es mi nueva obsesión, pero, y ya vamos hilando con un poco el tema del capítulo de hoy, estaba en Málaga con los alumnos de la 7ª edición del máster en neurofisioterapia haciendo el primer examen extraordinario, excepcional sobre neuroanatomía parcial que me habían pedido con un poema muy bonito que me dejaron encima de la mesa con un café con leche. Diciéndome algo así como las rosas son rojas del color del amor, ya que vienes tan guapo, ponnos un parcial, por favor, o algo así. Entonces, pues no me pude resistir. Pues el alumnado sabe cómo me tiene que ganar, que es siempre, pues bueno, echándome piropos y todo este tipo de cosas de hacer la pelota, que viene muy bien siempre. Así que nos inventamos un examen sobre el tema 1 y 2 del máster, que es neuroanatomía estructural, neuroanatomía funcional, que imparto yo, que son pues esos dos temas teóricos. Luego un tema de neuroimagen que sirve un poco de ayuda, ¿no? a que lo imparte Ignacio Lafuente en la teoría. Y luego pues los 3 seminarios presenciales, los 3 fines de semana en los que nos dedicamos a vagar por la neuroanatomía. Aparte de escribirme estos poemillas, el alumnado, pues bueno, me han tratado muy bien, me han dado caramelicos y cosas y me han pedido tutorías extras. Y en esas tutorías extraordinarias hemos recogido algunas preguntas, un total de 50 preguntas que se han ido, bueno, solucionando en distintas tutorías conmigo, pero que creo que puede ser interesante traer al podcast, pues bueno, por hacer un repaso general de cuáles han sido las cosas que más le ha llamado la atención al alumnado, en qué han creído necesario profundizar y bueno, y creo que al final pues estas dudillas de neuroanatomía nos viene bien repasar a todo el mundo y se presta mucho a que se escuche así un poco, pues bueno, en cualquier momento. Así que yo creo que puede quedar un capítulo facilito, un capítulo chulo de escuchar y vamos al lío si os parece.
Bueno, Manuel, Yolanda, en general, ¿cómo habéis visto el nivel del alumnado de este año en cuanto a neuroanatomía y qué opináis de las preguntas? Aquí tenemos nosotros un resumencillo de las preguntas que han sido como las más repetidas. ¿Qué os parece? ¿Creéis que han sido preguntas muy facilonas, que había un nivel muy bajo, que el nivel estaba guay, que se ha prestado a poder explicar cosas interesantes? ¿Cómo lo habéis visto? Y también, ¿qué pensáis sobre la necesidad de que el neurofisioterapeuta utilice la neuroanatomía como una herramienta de trabajo en su práctica clínica? Es decir, la neuroanatomía es lo típico como la tabla periódica que te la aprendes y ya no la usas más, o se usa la neuroanatomía en el trabajo de verdad del neurofisioterapeuta. Contame un poquillo. Pues mira, Juan, a mí la verdad que me ha sorprendido bastante desde el principio, porque además en aquella primera pruebecilla de nivel que hicimos en el primer seminario, ya sabía que había bastante idea de temas generales, ¿no? En el alumnado. Y luego, pues, las preguntas me han parecido muy clínicas, que me ha gustado mucho, porque lo he visto como todo muy dirigido a cómo diferencio en clínica intrínseco-extrínseco, cómo diferencio una lesión sensitiva o de una parietal posterior, cómo me doy cuenta de si no nomina cuando está tocando algo, si es un problema de lenguaje o un problema sensitivo. Como es que lo he visto mucho en la diferenciación clínica y a mí, que es un tema que me gusta mucho, pues la verdad que me ha gustado que tengan como esa inquietud y quiere decir que por lo menos la base la tienen, porque no han sido preguntas sencillas de, oye, pues no he entendido por qué la vía corticoespinal, no sé qué, ¿sabes? No, no ha sido como cosa minucia, sino que han sido ya preguntas bastante clínicas. Y de Entonces, aplicación quizá, ¿no? sí, Que eso siempre gusta más. Que te hagan preguntas de aplicación clínica en neuroanatomía siempre es más gustoso. claro, y yo creo que ahí también es donde se ve un poco el papel de la neuroanatomía, ¿no? El cómo que tú sepas qué hace la TPJ, pues hace que tengas un paciente con una lesión en esa zona y tú ya te esperes un funcionamiento antes de valorarlo o veas ciertos comportamientos y entiendas, ¿no? Poniéndonos a lo que hablábamos antes de funcional, si ese comportamiento es coherente con la lesión que tiene o estás viendo una amplificación funcional, por ejemplo, ¿no? Porque yo creo que ahí está un poco el buen diagnóstico, ¿no? Veo cosas en mi paciente, lo sé relacionar con la lesión que tiene o que no tiene, depende del paciente, y que me cuadre y que no me cuadra entre ellos, porque si no al final se te escapan muchos signos que a lo mejor no cuadran entre ellos porque no te das cuenta que son las mismas áreas en las que tienen que hacerlo o son áreas totalmente distantes. Entonces, yo lo he visto guay, vaya. Y tú, Manuel, que te tragaste la corrección de los 29 exámenes, plantilla con aciertos, fallos, restas, sumas, ¿cómo lo has visto? Bueno, en verdad en la plantilla puedes sacar pocas conclusiones porque al final nada más que corregir números, pero sí es verdad que yo creo que el nivel es un poquito más alto que en otras ediciones. Creo que no se están basando tanto en lo teórico o en lo específico que pone el tema, intentar sacarle la literalidad al tema, sino que se están yendo un poco más a esa aplicación clínica que comentaba Yolanda. Y al final yo creo que un poco la prueba es como lo que estuvimos haciendo en el último seminario al final, que era a través de informes de neuroimagen de diferentes pacientes, pues intentar ver un poquillo cómo plantearíamos una valoración, qué clínica nos cabría esperar y qué pronóstico nos cabría esperar simplemente con un informe de neuroimagen. Ese tema Obviamente. también se presta para algún capitulillo de podcast de vez en cuando, hacer una sección, ¿no? En plan, venga, informes de neuroimagen y qué hubiésemos pensado en ese momento y qué pasó al final. Yo creo Sí, que sería muy guay. sí, pero al final yo creo que es aunque no sea completamente exacto, te sirve mucho para llevarte un poco esa neuroanatomía a la clínica y para ver que tiene mucha más importancia y que te puede hacer un esquema general del paciente bastante bueno. Así que nada, yo sinceramente las preguntas las veo la mayoría bastante interesantes, bastante interesantes. Así que yo creo que vamos a echar un ratillo entretenido. Bueno, pues vamos allá. Empezamos, si os parece, con una de las cosas que más duda ha planteado y que, bueno, que al final yo creo que es súper interesante. Y es en referencia a la iniciativa al reclutamiento, principalmente a la iniciativa al reclutamiento en volitivo, voluntario, y en automatización automático, pero principalmente en voluntario y automatización.
Y bueno, nosotros en el máster una de las primeras cosas que explicamos son redes funcionales básicas, porque no nos gusta explicar la neuroanatomía así de una forma súper estructural, ni siquiera en el tema de neuroanatomía estructural, y lo que nos gusta es cómo contar qué estructuras cerebrales son de alta representatividad, que nosotros llamamos, ¿no? No tanto a qué se dedica cada área, porque cada vez tenemos menos claro que haya áreas que se dediquen a cosas en concreto, sino que lo que vemos es que cuando se lesionan, pues aparece una serie de signos clínicos en el paciente o se rompen ciertas capacidades o la persona tiene que meterse en distintas estrategias como para compensar esa lesión que se ha producido en el sistema nervioso central, ¿no? Entonces esa es una de las cosas que yo creo que a los alumnos les ha gustado más, ¿no? El tema de cambiar el concepto de el lóbulo, la corteza prefrontal se ocupa de no sé cuánto, a ese matiz quizá de la alta representatividad, ¿no? De cómo parece ser que este área está muy metida, está muy relacionada con este tipo de funciones y que cuando hay lesiones, tanto funcionales como estructurales en este área, pues aparecen ciertos signos, ¿no? Bien, en referencia a estas dos grandes redes de la iniciativa, principalmente en voluntario y en automatización, nosotros hacemos como una división que creo que puede ser muy intuitiva, pero también se puede prestar a bastante confusión, ¿no? Y es esa división que nosotros hacemos entre la red de la motivación más intrínseca, más relacionada con el yo, con la voluntad consciente, por llamarla de una manera, y otras redes funcionales que están más relacionadas con la iniciativa al reclutamiento por vía extrínseca, ¿vale? Como iniciativa al reclutamiento, nosotros lo que vamos a entender es qué se produce en una conducta justo antes de esa conducta, ¿no? Yo siempre me acuerdo aquí de un libro de Sapolsky que es súper chulo, que luego lo dejaré si queréis en la referencia, en el que se decía pues, que la conducta humana se puede explicar desde milenios antes de que se produzca la conducta, ¿no? En cuanto a esas componentes evolutivas, genéticas, no sé cuánto, o podemos explicarla en el día de antes porque me peleé con no sé quién, podemos explicarla en el justo, en el momento antes de que se produzca el reclutamiento, ¿no? Entonces, el término iniciativa nosotros lo utilizamos cuando hablamos de reclutamiento, de esa capacidad que tiene el sistema nervioso de provocar contracciones musculares a partir de la activación de las motoneuronas. Ya digo, utilizamos ese concepto de iniciativa como para hablar de qué pasa justo antes de que se produzca ese reclutamiento, de que se produzca ese movimiento. Entonces, hablamos de dos vías que están bastante descritas en la literatura y que nosotros luego nos encontramos en clínica con bastante frecuencia. Una de ellas sería una vía que está muy relacionada con la iniciativa que se lanza desde el yo, es decir, lo que nosotros llamamos iniciativa intrínseca, iniciativa desde el inside out, ¿no? Desde dentro hacia afuera, porque al final el yo consciente está dentro, vamos a pensarlo, ¿no? de nosotros. Y esa red está muy relacionada con cortezas prefrontales, otras cortezas que sin ser del todo prefrontales, pero que son primas hermanas, como por ejemplo las cortezas cinguladas anteriores, las vías de ganglios basales, que ahora Yolanda nos podrá comentar un poquito, y esos sistemas dopaminérgicos de recompensa, y desde el punto de vista motor con la corteza suplementaria, ¿vale? Entonces, esa vía prefrontal, cingular, basal, suplementaria, cuando se estropea, cuando aparece algún tipo de lesión, el paciente tiene muchísima dificultad para iniciar reclutamientos de forma consciente a partir de su yo, ¿vale? Y por otro lado, tenemos unas vías que cuando se rompen o cuando se esfaratan, como dirían en mi pueblo, lo que da lugar es como a una incapacidad para iniciar movimientos en respuesta a estímulos externos sin la participación directa del yo consciente, como lanzando la volición, ¿no? Y esas vías están mucho más relacionadas con cortezas parietales, cerebelo y, por supuesto, con las cortezas premotoras, si hablamos desde el punto de vista premotor, ¿no? Entonces, en los temas de neuroanatomía, en inicio, como queremos diferenciar un poco entre las funciones de la corteza motora primaria prerolándica, la premotora y la suplementaria, pues una de las cosas que suelen caer en el examen es cómo las lesiones en corteza suplementaria lo que favorece son estrategias de respuesta frente a estímulos externos porque la iniciativa intrínseca está bastante tocadilla y como sin embargo las lesiones premotoras
pues muchas veces nos llevan a intentar utilizar estrategias de motivación intrínseca, consciente, cortical, pues porque la capacidad de respuesta frente a estímulos externos está bastante deteriorada, ¿no? Ese sería el resumen general de estas dos grandes vías de la iniciativa, que están muy resumidas, que cualquier gran profesional de la neuroanatomía funcional nos pegaría, porque diría, estáis simplificando muchísimo, pero es cierto que luego en clínica te encuentras este tipo de afectaciones y son, desde el punto de vista tanto de la evaluación como del tratamiento, bastante pertinentes. Entonces, vuelvo a repetir, una motivación muy basada en el yo, que tiene que ver con la iniciativa intrínseca, basada principalmente en circuitos prefrontales, cingulares, anteriores, basales y de corteza motora suplementaria. Y otra vía que está más basada en, o que está más relacionada de más alta representatividad para motivación extrínseca, que estaría centrada más en cerebelo, cortezas premotoras y zonas parietales. Bien, hasta ahí todo parece muy sencillo, pero ¿qué pasa? Que el alumnado confunde bastante y muchos profesionales confunden bastante entre si la motivación, si el drive del movimiento es intrínseco o extrínseco, o si el estímulo que provoca esa iniciativa es interno o externo. Porque ahí es donde está el meollo de la cuestión. Y no sé, Yolanda, Manuel, si a vosotros os ha pasado también, o lo habéis visto siempre muy claro, o también creéis que es una duda lógica, que es una duda que el alumnado se presta. Y en fin, también podéis comentarme un poquillo si queréis la importancia de estos circuitos. En fin, abro un poquillo ahí para que comentéis lo que os parezca sobre estos dos grandes circuitos de la iniciativa en corteza, sobre todo, más alta, una iniciativa más alta. Yo creo, Juan, que una de las cosas que a mí me pasaba también, y por eso creo que se confunde tanto este término de si la motivación es intrínseca, extrínseca, y si el estímulo que lo lanza es interno o externo, es que todavía tenemos un poco esa idea de que el cerebro o el sistema nervioso en general es un sistema reactivo, no es un sistema proactivo. Entonces, ahí está más claro, ¿no? Es como si el sistema nervioso siempre tiene que responder a, pues si el estímulo es interno será una motivación interna, si el estímulo es externo es una motivación externa, ¿no? Entonces yo creo que quizás esa es la gran diferenciación, que el inicio del movimiento puede estar más mediado por una motivación más intrínseca o más extrínseca independientemente de cuál sea el estímulo. Muchas veces, de hecho, ni siquiera somos conscientes del estímulo que está lanzando un movimiento antes de lanzarlo, ¿no? Entonces yo creo además que esa puede ser otra clave, ¿no? Dar por hecho que todo el movimiento que lanzamos lo lanza el yo. Que yo creo que también por eso cuesta tanto como que el yo sea un factor diferenciador, porque es como, no, todo el movimiento lo lanza el yo y luego la diferencia es que el estímulo venga de fuera o venga de dentro, ¿no? Entonces, creo que eso es muy intuitivo y es muy erróneo desde el punto de vista del funcionamiento proactivo del sistema nervioso, ¿no? Claro, porque además lo que hablamos, que ahí anulan mucho todos los sistemas predictivos, anulan mucho todas las automatizaciones, todos los automatismos, que al final tienen como una base más baja que el movimiento que maneja el yo, más baja en cuanto a nivel hablamos siempre, ¿no? Entonces yo creo que esa es una de las claves. Y quizás otra de las cosas interesantes, que es un poco rizar el rizo, es que yo al final no entiendo que haya como tanta dicotomía, es decir, entiendo que en el máster pues lo hacemos así, ¿no? Y es importante también matizarlo, porque es más fácil entender motivación intrínseca o extrínseca, pero al final es un gradiente, no es un o es intrínseco o es extrínseco, sino que hay cosas con más componente intrínseco, otros que están ahí como más mediadillos y tú puedes ver como componente intrínseca o extrínseca, y al contrario, movimientos que tienen un drive muy extrínsecos en los que pues, pueden suceder sin ni siquiera haber un yo que esté enviando el movimiento, ¿no? En clínica lo vemos. Entonces yo creo que... De hecho, los alumnos muchas veces preguntan lo típico de, ¿pero conducir qué es automático o voluntario? O si yo voy escuchando no sé qué, es más... Es decir, entienden un poco esa dicotomía que al final se plantea, como tú dices, en términos docentes, ¿no? En términos pues, explicativos, pues para iniciar un poco el entendimiento en este tema, pero es verdad que tendemos mucho a dicotomizar, a decir, no, la tarea es extrínseca o intrínseca, o va con esta red o va con la otra, y es como, no, mira, el cerebro está entero, encendido para
todo. Entonces, Claro, y claro, ambos circuitos están claro. encendidos en Y todos los algo, movimientos. efectivamente. Y ambos circuitos están encendidos para cualquier cosa. Ahora, que es cierto que cuando se lesionan, que es principalmente lo que a nosotros nos interesa, pues los tipos de errores que cometen los usuarios o los tipos de tareas que más les va a costar van a ser las que carguen una de esas dos, como de esos dos límites, de esas dos tendencias que tenemos hacia un extremo o hacia el otro. Pero está claro que cuando está la suplementaria encendida, la premotora no está apagada ni al contrario, ¿no? Y yo creo que esas dos cosas que has apuntado son muy interesantes. Primero, el error de pensar que toda la iniciativa es sinónimo de iniciativa voluntaria, que eso es, yo creo que un error brutal, ¿no? Que hay iniciativa al movimiento que no tiene que ver nada con el yo, ni tiene que ver nada con la voluntad. Y luego la parte de ese sistema nervioso reactivo, que es como, bueno, si el estímulo es que yo te he hablado, pues eso es externo, entonces tiene que ser motivación extrínseca, cuando no, ¿vale? Yo te puedo hablar y la motivación no ser extrínseca, ser intrínseca, que ahora si queréis ponemos unos cuantos ejemplos. Y yo creo que al final la duda es lógica porque venimos de esa tradición de sistema nervioso reactivo, sistema nervioso que su función principal es como generar una representación lo más fidedigna posible del entorno, ¿no? Y manejar esa representación de forma interna y dar una respuesta. Y venimos de una tradición pues muy basada en el yo como generador de todos los tipos de iniciativas, de que soy yo el que te manda el ejercicio y eres tú el que hace el ejercicio y siempre todo con mucho control volitivo, ¿no? Manuel, ¿tú qué opinas? Que te has echado para atrás y te ves muy chico ahí. A ver, ahora ya me he hecho para adelante. No, yo sí, como comentaba Yolanda, yo creo que era una duda bastante frecuente y son términos que yo creo que a efectos prácticos muchas veces es difícil marcar esa línea. Sí, es verdad que normalmente pues, tendemos a la simplificación que ha dicho Yolanda de ver al final como el sistema nervioso es muy reactivo y solo basarnos en qué hace que salta esa reactividad, qué es lo que nos hace saltar esa chispa y qué es lo que lanza un poco ese control volitivo del movimiento. Pero sí es verdad que al final cuando nos vamos un poco a clínica, pues sí, aunque no entremos en esa dicotomía, siempre se ve mucho más o la clínica hacia un fenotipo, por así decirlo, o hacia el otro, que cuando tenemos este tipo de afectaciones. Bueno, pues yo creo que podemos empezar a dar ejemplos, que yo creo que siempre los ejemplos son más ilustrativos cuando uno quiere hacer entender algo. Y yo siempre digo que la motivación intrínseca es aquella en la que primero se piensa y luego se actúa, ¿no? Y la motivación extrínseca es aquella en la que primero actúa y luego piensa. Y dice, a ver, ¿por qué he hecho esto? ¿No? Porque primero te sale el movimiento. Entonces, yo creo que el papel del yo aquí es prioritario, el yo consciente, porque es cierto que todo lo que se refiere a implícito, está muy relacionado con la parte que el yo no controla en la sensibilidad, por ejemplo, ¿no? Siempre que hablamos de las sensibilidades implícitas, intrínsecas, internas, no sé cuánto, pues en neurociencia se suele dar por hecho que son todas aquellas modalidades de sensibilidad que están como más fuera del alcance del yo consciente, ¿no? Y sin embargo, lo explícito, que al final es sinónimo de declarativo es pues lo que se puede hablar, pues está relacionado como más con el yo, y esto pasa también en neuropsicología, pasa pues, en cognición y pasa en movimiento, pues porque lo declarativo, lo que se puede explicitar, sabemos que si se explicita es porque el yo tiene que haber tomado conciencia, ¿no? Porque la cognición al final está muy manejada desde el yo, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un primer punto importante, el entender que declarativo explícito hace referencia a aquello que el yo puede explicitar de alguna manera y que por tanto tiene que ser consciente y que por tanto es la sensibilidad de te toco la palma de la mano y con qué te estoy tocando, dónde te estoy tocando, a quién estoy tocando, qué te estoy haciendo y que tú puedas ser capaz de explicitar, de declarar lo que yo estoy haciendo, ¿no? Y implícito, por contra, es todo aquello que genera unas formas de sensibilidad que se pueden utilizar en reacciones, en movimientos bueno, que no tienen por qué estar controlados y pensados antes de ejecutarse, pues como pueden ser con los reflejos complejos, lo tenemos claro, ¿no? Un ajuste de un tobillo para evitar un E15 en un terreno inestable, pues todos tenemos claro que ahí tiene que haber una forma de sensibilidad para poder ejecutar la reacción, tiene que haber una predicción también con unas reacciones posturales anticipatorias y que nosotros no estamos pensando explícitamente qué estamos haciendo con el pie, ni cómo estamos respondiendo, ni por qué terreno vamos, etcétera, 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 ¿no? Yo creo que eso más o menos la diferencia entre implícito, explícito, entre declarativo y procedimental, ¿no? Que serían también otras formas de llamar a esos dos extremos,
está más claro. Pero en el caso de la iniciativa, lo de intrínseco y extrínseco genera dificultades porque, un poco como decía Yolanda, además, si yo de repente ahora tengo sed, que sería una necesidad interna, y decido ir a la cocina a coger un vaso de agua, ¿eso es intrínseco o es extrínseco? Pues habrá mucha gente que diga, hombre, Juan, como es una necesidad en base a algo que está fuera de ti y que va a coger un vaso, pues eso es motivación extrínseca, porque el vaso está fuera de ti y es una necesidad que dispara. No, vamos a ver. En el momento en que yo tengo sed, aunque el estímulo es interno, pero soy yo el que decide que va a ir a la cocina a coger un vaso de agua y puedo decidir ir ahora, puedo decidir ir en 10 segundos o puedo decidir esperarme un poquillo a terminar de grabar el capítulo y después ir a beber agua, ¿no? Entonces, por tanto, es una motivación intrínseca porque está manejada desde el yo consciente, es una planificación, puede ser inhibida y se piensa antes de ejecutar la acción, ¿no? Y se toma conciencia. En el caso de un estímulo externo, claro, porque tú dirás, bueno, Juan, ahí es un estímulo interno que es la sed y es una motivación interna, muy bien. Pero en el caso de un estímulo externo, que fuera, por ejemplo, que ahora Manuel me dijera, Manuel, Juan, salúdame, que me hace ilusión que me saludes por aquí, por el Zoom. Pues bueno, no deja de ser un estímulo externo, porque es Manuel el que me está pidiendo que lo salude, pero sin embargo la motivación es intrínseca. ¿Por qué? Porque aunque el estímulo sea externo, soy yo, Juan, el que piensa en Manuel me ha pedido que lo salude, a Manuel le hace mucha ilusión que yo lo salude, voy a levantar mi mano y lo voy a saludar, ¿vale? Entonces esa motivación es una motivación intrínseca porque yo he decidido hacer el movimiento. Otra cosa sería que de forma automática Manuel me tirara un beso con lengua por aquí y yo al ver el beso con lengua le contestara y le pegara un lametón, pero sin pensarlo. Por tanto, ahí ya no sería una motivación intrínseca porque ha sido como una respuesta refleja, ¿no? Como cuando alguien te saluda y tú levantas la mano y le respondes sin pensar, sin hacer esa ejecución previa, ¿no? Entonces veis cómo, dependiendo del grado de conciencia que yo tenga sobre lo que voy a hacer y la respuesta que voy a dar, tanto estímulos internos como la sed, como estímulos externos, como que alguien me dé una orden, pueden estar cargando esa red de motivación intrínseca que es, por tanto, dependiente de que Juan se da cuenta de lo que le han pedido o que Juan se da cuenta de lo que necesita y que Juan va a hacer algo en respuesta consciente a eso que está pasando, ¿no? Y sin embargo, con la motivación extrínseca, pues ocurre un poco al contrario. Juan primero se mueve y luego dice, uy, ¿por qué le he tirado yo un beso con lengua a Manuel? Y entonces, hombre, claro, es que él te ha tirado un besito y tú le has contestado sin darte cuenta, ¿no? O te han lanzado una pelota a la cara y ha salido la mano y ha cogido la pelota. O vas conduciendo por una calle y ves de repente una sombra que se parece a un bichillo con un balón en las manos y pega el frenazo y frenas antes de plantearte ni siquiera porque has frenado, ¿no? Pues todo ese tipo de motivaciones son extrínsecas, porque son momentos en los que la iniciativa al movimiento no depende directamente de que el yo se plantee iniciar ese movimiento, ¿no? A mí me gusta mucho un ejemplo que ponen en un libro bonito de funcionales que he estado leyendo hace poco, en referencia, por ejemplo, a la sed, en el que hablan de eso, ¿no? De cómo yo puedo tener sed, y eso es inside out, es decir, es algo interno hacia afuera. Yo tengo sed y tengo la necesidad de beber y voy a la cocina a beber un vaso de agua, pero luego resulta que me meto el vaso de agua, me lo lleno, me lo meto en la boca y no está bien enjuagado y tiene detergente, y entonces al percibir el detergente, ¡pum!, lo escupo y echo 500 maldiciones. Pues ahí se ve muy bien cómo hay diferentes sistemas que en un caso ha sido una motivación intrínseca que me ha llevado a mí a la cocina a buscar el agua y sin embargo era inside out. Y sin embargo, en el momento en el que el agua se ha transformado en el factor importante a la hora de lanzar esa iniciativa a echar el agua, a maldecir o a lo que sea, pues pasamos al outsiding y por tanto sería una motivación extrínseca. Yo creo que con estos ejemplillos más o menos podemos ir explicando de una forma como más, pues, más entretenida y más lógica, que independientemente de que el estímulo venga de fuera o de dentro, la motivación puede ser intrínseca y que en la motivación extrínseca el yo pues piensa después de que se haya producido el movimiento. Pues Yolanda, si os parece, ahora que he montado yo un poquillo la explicación más teórica, pues hablarnos de algún caso en el que hayáis tenido, porque por ejemplo los déficits de motivación intrínseca basales, corticobasales, son el freezing y ciertas cosas están más que descritos, pero si queréis podéis poner un ejemplo ya clínico en plan con lesión, o al contrario, o ese paciente que tiene que corticalizarlo todo porque no tiene esa fluidez en el automatismo a la hora de responder a los estímulos, ¿no?
Así que venga, iros vosotros a la clínica. Yo creo que lo has descrito muy bien y que podemos poner esos dos ejemplos, porque yo creo que los ejemplos más claros y más fenotípicos de los dos polos serían, por un lado, con los problemas de motivación intrínseca, esas dificultades, ¿no?, que tienen, por ejemplo, las personas con lesiones en los ganglios basales, la vía dopaminérgica y demás, pues siendo quizá el gol estándar, ¿no?, el mejor exponente, pues el freezing y el bloqueo en enfermedad de Parkinson, o dificultades también de inicio del movimiento en lesiones callosas, o sea, en lesiones cingulares anteriores, perdóname, cuando, por ejemplo, son timos acinéticos, quizás sean como los dos grandes exponentes, ¿no? Esos pacientes que si por ejemplo los expone a un entorno variable y van con la atención puesta en otra cosa, son capaces de moverse, y veas pues, a un paciente con Parkinson, que es capaz de estar caminando alegremente por el campo sin ningún tipo de problema, pero en clínica tú le pones un escalón en mitad, le llamas la atención de, venga, sube el escalón, y en ese momento, pum, lo bloqueas, ¿no? Tú con la orden, porque como tú decías, aunque la orden es externa, la motivación ahí te la está llevando a lo intrínseco. Entonces yo creo que el mayor exponente de alteración en motivación intrínseca es precisamente esos signos que se ven en lesiones basales, sobre todo en las degenerativas. Y luego el otro polo, el exponente, yo creo, fenotípico más claro de problemas de motivación extrínseca, pues son las personas con lesiones cerebelosas, ¿no?, que tienen esa dificultad en organizar el movimiento y en adaptarlo a los cambios contextuales, y que necesitan pues mucho componente de control volitivo para no caerse, para ir controlando todo el rato el movimiento, y si los lanza un poco a que el movimiento sea fluido y autogenerado, es mucho más dificultoso para ellas. Entonces los ves también como si estuvieran bloqueados, pero porque lo que van haciendo es como parar todo el rato el movimiento para ir haciendo un paso, lo pienso, lo hago, me reorganizo, otro paso, lo pienso, lo hago. O sea, tienes que tener buen ojo, que es lo que estábamos hablando antes con los alumnos, ¿no? Porque puedes ver a dos pacientes que se te están bloqueando, pero la semiología y la forma de bloquearse difiere entre uno y otro, y las componentes que manejan uno y otro son totalmente distintas, y de hecho los vamos a poder ayudar con las componentes totalmente contrarias, ¿no? Entonces yo creo que esos serían quizás, pues, un poco por darles ejemplos clínicos, los más prototípicos. Luego, por ejemplo, el trastorno funcional, a mí que me parece también súper interesante, pues también se ve mucho esa caída de rendimiento cuando la motivación es intrínseca, es decir, en automatismo puedes estar bailando, levantando una pierna que a priori es parética, que lo es en ciertos momentos, pero es muy parética cuando la motivación es intrínseca, y no es nada parética cuando la motivación es extrínseca. Entonces, quizás también sea una forma nueva de entender el trastorno funcional, y ver un poco esa dicotomía y cómo funciona distinto en una lesión, pues que también tiene unas características muy peculiares, como el trastorno funcional. Sí, de hecho, en trastornos funcionales se dice que hay evolución, perdona, que hay evolución sin voluntad, ¿no? Que es una cosa muy chula, porque al final lo que está fallando en el trastorno funcional realmente no es tanto los sistemas corticales y neuroanatómicos y las vías que dan lugar a ese reclutamiento volitivo, sino la sensación que tiene la persona de estar haciendo o no haciendo ella misma el movimiento, que si os parece ahora podemos hablar un poquito entre esa diferencia entre volición y voluntad, e hilarla con este tema. Manuel, ¿tú has visto muchos pacientes con este tipo, o ha sido importante para ti entender esta diferencia a la hora de tratar, o ves que es un poco una polleta y que lo mismo le estamos dando más importancia de la cuenta? Pues no, eso era lo que te iba a comentar ahora, Juan. Yo sí es verdad que lo veo bastante interesante, porque al final siempre caemos como en que nosotros aquí contamos unas cosillas, y muchas veces yo creo que se puede ver como, bueno, esos son como conceptos teóricos que tampoco tienen tanta relevancia. Sí es verdad que yo creo que esto
creo que se debería saber y que se tiene que tener muy en cuenta, sobre todo a la hora de pautar el tipo de intervención que estamos haciendo. Al final vamos a ponernos un ejemplo de un déficit de motivación intrínseca, ¿vale? Pero sería exactamente igual para extrínseca. Nosotros, una persona que tiene un déficit de motivación intrínseca, si queremos trabajar en un componente más restaurativo, ¿vale? Como meterle en carga, nuestra intervención tendrá que ir a aumentar esas cargas de movimiento con iniciativa intrínseca. Pero si por el contrario, pues tenemos una persona que no tenemos buenos rendimientos, que tiene una patología negativa y en cambio en vez de trabajar en carga de esa motivación intrínseca, queremos trabajar más con un enfoque compensatorio, pues a lo mejor tendríamos que facilitarle contextualmente y hacer que esa intervención sea más guiada por motivación extrínseca. Y, por ejemplo, me viene al ejemplo todos esos facilitadores contextuales que se dan en Parkinson, tipo la estimulación auditiva rítmica, los bastones con señales visuales. Todo eso sería un ejemplo de un enfoque compensatorio en una persona con un déficit de motivación intrínseca, ¿vale? Y para la motivación extrínseca, pues sería exactamente igual. Si quisiéramos trabajar en carga o en restaurativo, pues tendríamos que trabajar más desde un enfoque extrínseco y si pudiéramos facilitarlo, pues tendríamos que la persona, pues como comenta Yolanda, se tuviera que parar más, pensar más todo ese movimiento y tener como más presencia de ese yo a la hora de hacer movimiento. Y yo creo que esto es una de las cosas importantes a la hora de plantearnos, de prepararnos y pensar, bueno, mi paciente, ¿dónde tiene el problema? ¿La intrínseca, la extrínseca? Y ahora, dentro de dónde tiene el problema, yo cuál es mi objetivo y qué rendimiento estoy obteniendo con cada uno de los enfoques. Entonces yo creo que es bastante interesante y que tiene bastante aplicabilidad clínica en este sentido. Claro, yo creo que lo que comentas también es muy importante porque muchas veces el propio alumnado te lo pregunta, pero entonces, ¿qué hago? Si tiene una premotora, ¿qué hago? Si tiene una suplementaria, ¿qué hago? Si tiene las dos cosas, ¿qué hago? ¿No? Y lo que comenta Manuel de, vale, vamos a pararnos primero a ver en qué momento está y cuál es nuestro abordaje, cuál es nuestro enfoque, si estamos en un momento restaurativo, si estamos en un momento compensador, si estamos en un momento de contención, si estamos en un momento paliativo, es decir, cambia mucho el abordaje y por lo menos esa diferenciación que ha hecho Manuel entre la compensación y la restauración, ¿no? Que al final también en daño cerebral sobrevenido no deja de ser una diferenciación entre agudo y crónico, ¿no? Porque normalmente, por lo menos en daño sobrevenido, pues las etapas más restaurativas suelen ser más agudas, suelen estar más al inicio, después de la lesión, y las etapas más compensadoras pues suelen estar más tarde, ¿no? Yo creo que eso es muy importante porque al final parece como que el sistema nervioso es pluripotencial absolutamente, todo el tema este de la neuroplasticidad está haciendo mucho daño en clínica porque parece que es que todos los pacientes tienen capacidades infinitas de recuperación si reciben la terapia correcta y no sé qué, no sé cuánto, y al final muchas veces como que alargamos mucho el periodo de carga de la capacidad que se ha visto deteriorada, ¿no? Entonces yo tengo una lesión en un área de alta representatividad, motivación extrínseca, como pueda ser una premotora, como pueda ser un cerebelo, y lo que estoy es trabajando con estímulos externos e intentando automatizar todo el rato y desde la automatización, y me puedo tirar trabajando así con la persona un año y veo que los rendimientos, como decía Manuel, no mejoran. Y entonces hay un momento en el que dices, bueno, es cierto que la lesión ha sido un área de alta representatividad extrínseca. Es cierto que a lo mejor hay que darle la oportunidad de cargar esa capacidad para ver si la restituimos o por lo menos la mejoramos. Pero hay un momento en el que también ya tenemos que plantearnos el paso a unos enfoques más compensadores y tirar justo de las otras vías, de las otras áreas que sí están funcionando mejor y que de cara a que la persona sea lo más independiente posible, participe lo máximo posible tanto en actividades cotidianas como en actividades que sean súper significativas y que le den, pues eso, la salsa a la vida, ¿no? A lo mejor también el enfoque compensador tiene que coger importancia, ¿no? Entonces yo creo que esta diferenciación, aunque como ha dicho Yolanda, sea un poco artificial, aunque sea una dicotomía que no está establecida tal cual así y no es absoluta y no es todo nada, pero sí nos ayuda a tener esa visión un poco de hacia dónde pueden ir tirando, bueno, pues las lesiones corticales en áreas motoras, dependiendo de que estén más localizadas en premotora o en suplementaria. Bueno, pues si os parece, vamos a hacer alguna dudilla más sobre, bueno, pues sobre la diferenciación entre volición y volitivo, que creo que también
ha generado un poquito de duda y no vamos a tardar mucho en irnos porque queríamos que esto fuera un capítulo así como explicativo, rápido, que no sea muy pesado y en el que no nos enrollemos demasiado como solemos hacer nosotros. Así que si quieres, Manuel, pues podemos plantear la duda de la diferenciación entre volición y voluntad y hablar un poquito de las qualias y hablar un poquito de qué significa la agencia, qué significa la pertenencia y por qué, bueno, cuando nosotros hablamos de formas de reclutamiento por principio de anidamiento, pues hacemos esas subdivisiones que al final también son subdivisiones con espíritu didáctico, porque no hay ningún movimiento que requiera de una alta carga volitiva que no incluya los reflejos, que no incluya los automatismos, que no incluya las sinergias neuromusculares que van por vía premotora y que son casi prácticamente medulares y troncoencefálicas. Es decir, lo que nosotros intentamos transmitir cuando hablamos de formas de reclutamiento por principio de anidamiento y vamos desde los reflejos complejos, los automatismos, las automatizaciones, lo volitivo y lo voluntario, por ejemplo, que es la división que nosotros solemos hacer en el máster, pues lo que estamos hablando es como de grados de complejidad. Cuántas estructuras estoy sobrecargando y sobre todo cómo los niveles que son más simples tienen que encontrarse en un nivel de funcionamiento bastante bueno para poder permitir la emergencia de los niveles más complejos. Esto es, yo siempre lo digo, para poder manejar un teléfono de última generación es necesario previamente haber trabajado en componentes de teléfonos que no son los de ahora de última generación, sino que eran un poquito más simples, ¿no? Entonces, para poder sacar la emergencia de una de las formas de reclutamiento más complejas que pueda ser tranquilamente el movimiento voluntario y que es definitorio de nuestra especie y que es algo que los seres humanos hacemos y el resto de bichos pues no tienen tanta facilidad, es necesario que entendamos que el resto de los niveles no son ni niveles inferiores, ni son niveles arcaicos, ni son niveles animales, ni son menos útiles que el movimiento voluntario o que la automatización, porque sin el resto no podría emerger ese nivel de complejidad que necesitamos. Entonces, vamos al lío. Yolanda está por ahí, que se ha quitado la cámara porque creo que tiene la teta fuera. Pero bueno, si está por ahí, pues ella se puede abrir el micro cuando quiera en cualquier momento y participar, porque esto ya es un clásico. Pero es verdad que cuando estamos en Zoom grabando, una cosa es en audio y otra cosa ya que la pobre salga ahí con la teta fuera amamantando, que bastante tiene. Así que aunque seamos muy modernos, esa línea no la vamos a cruzar. Bueno, si os parece, vamos a empezar a hablar un poquito sobre la diferencia entre voluntario y volitivo, porque al final bebe mucho de lo que Yolanda antes explicaba del sistema nervioso como predictor, es decir, también con esa función de activación antes de que se produzca el reclutamiento y también como sistema que responde al entorno, ¿no? Entonces, vamos a ver. En los libros clásicos y en la mayor parte de los cursos que veis por ahí todavía y que se hablen de reclutamiento, volitivo y voluntario son sinónimos. Es decir, no se hace diferenciación y se habla del yo como el generador de la importancia. Es como el factor importante en lo volitivo voluntario en todos sitios es el yo. Mientras el yo esté metido en el reclutamiento con una carga alta, pues se habla de movimiento volitivo voluntario y se hacen sinónimos. ¿Por qué a nosotros se nos ha metido entre ceja y ceja diferenciar entre volitivo y voluntario? Pues porque, como hemos dicho antes, estamos muy metidos en los trastornos funcionales del movimiento. Y los autores más importantes en este momento que están hablando de este tipo de trastornos, en 2022 ya han dicho que los trastornos funcionales del reclutamiento son un problema en el que la volición se mantiene, pero la voluntad no existe. Por tanto, si partimos de esa definición, no podemos decir que voluntario y volitivo son sinónimos, porque entonces no podríamos hacer esa división entre está lo volitivo correcto y lo voluntario, sin embargo, no está. Así que lo voluntario sería una forma de reclutamiento que es más compleja, que en ese principio de anidamiento sería, por tanto, un nivel más elaborado, en el que es necesario que la volición esté mantenida. ¿Qué entendemos por volición? Pues por volición entendemos los reclutamientos que son altamente dependientes de activaciones corticales, principalmente de las áreas motoras corticales, pero también de áreas somatosensoriales parietales,
por ejemplo, ¿no? Y de otros tipos de estructuras que están muy arriba dentro de esa jerarquía antigua que se planteaban los jerarquistas y que ahora los sistémicos, pues bueno, no nos gusta tanto hablar de jerarquía como de niveles de complejidad. Y ese movimiento volitivo pues se define desde un punto de vista como estructural, es decir, desde el punto de vista de que genera una alta carga en estructuras con una alta representatividad, como son las cortezas motoras primarias, premotoras y suplementarias, pero principalmente las cortezas motoras primarias. Por tanto, ese sería el movimiento volitivo. El movimiento volitivo se diferencia de la automatización, por ejemplo, que sería el nivel que está un poco por debajo en niveles de complejidad, en que la automatización no requiere tanta carga cortical, salvo para la iniciación, el cambio y la finalización, es decir, para la modulación del esquema de movimiento sí se necesita carga cortical, pero la automatización como que puede manejarse mejor en doble tarea, es menos sensible a la doble tarea. Y sin embargo, el reclutamiento volitivo es mucho más sensible a la doble tarea y requiere de un mantenimiento de recursos atencionales y de activación cortical, por tanto, más alta. Así que, resumiendo mucho, si nosotros en pruebas de neuroimagen funcional vemos activaciones importantes en las cortezas motoras, nosotros a eso básicamente le vamos a llamar que tiene una alta carga volitiva, ¿vale? Por tanto, hasta ahora, eso era lo que nosotros identificamos como el movimiento voluntario. Sin embargo, ¿de qué nos hemos dado cuenta? De que no siempre el yo consciente es el responsable de estas activaciones corticales volitivas. Es decir, hasta ahora dábamos por hecho que cuando las áreas motoras primarias, por ejemplo, simplificando mucho, se ponían berreando en una prueba de neuroimagen, eso significaba que la persona era la que lo estaba haciendo conscientemente. Y sin embargo ahora tenemos claro que no. ¿Por qué? Porque el movimiento voluntario requiere, aparte de la volición, aparte de estas estructuras corticales que tienen que estar activas, de una serie de características que no sabemos todavía definir bien, que se definen, por ejemplo, como qualias, que son como cosas que emergen desde la dinámica del sistema. Manejamos mucho la incertidumbre y el caos, ¿no? Tenemos claro que hay muchas cosas que sentimos, que percibimos, que experimentamos como seres humanos, pero que no tienen una explicación todavía clara, ¿no? Como la propia conciencia, ¿no? La propia conciencia es una cosa que todos experimentamos y que, sin embargo, desde el punto de vista científico, pues estamos todavía en pañales. Bueno, pues eso los sistémicos decimos que es una cualidad emergente y así es como, bueno, damos por hecho que dependerá del sistema nervioso, pero todavía no lo podemos explicar bien. Bien, pues algunas de esas cualidades interesantes para que el movimiento sea voluntario es lo que se llama la cualidad de agencia, self-agency en inglés, que vendría a ser algo así como que la persona tenga la sensación subjetiva, una certeza, una vivencia que es personal e intransferible de que es ella misma, es esa persona la que está generando el movimiento, la que está generando el desplazamiento de esa parte de su cuerpo, ¿vale? Eso se llama qualia de agencia. ¿Y qué explicación neurofisiológica o neuroanatómica se ha dado para la qualia de agencia? Pues si os parece, dejo a Yolanda y a Manuel que os lo cuenten y así me callo yo un poquillo. No sé si Yolanda estaba para explicarlo porque creo que su marido se tenía que ir por ahí, pero si no, pues está Manuel ahí con su fondo. No, arranco yo. Venga, acá arranque Manuel, que Arranco está yo. malo, tiene la Bueno, barriga mala, pero el cerebro lo tiene estupendamente. Ese a cerebro ver. vale oro. Lo mismo el cerebro no va del todo bien, tienes que entrar. Bueno, pues como has comentado un poquillo, Juan, ese movimiento voluntario pues depende mucho de estructura, tanto de corteza motora primaria como corteza motora secundaria, premotora y suplementaria. Y tiene mucho que ver el concepto de qualia, de agencia, con esa predicción que hace el sistema nervioso del movimiento. Entonces, muy simplificado, para que nosotros tengamos esa cualidad de agencia, ¿qué es lo que tiene que pasar? Cuando nosotros como que planificamos un movimiento, que se encargan principalmente esas cortezas motoras suplementarias y premotoras, pues como que le envían una copia a esa TPJ, que es una estructura parietal posterior, le envían como una copia de lo que se va a mover y lo que se tiene que recibir como retroalimentación, es decir, como una predicción de qué va a provocar a nivel sensitivo ese movimiento, ¿vale? Y
esa información se queda en esa TPJ, que es una estructura parietal, como hemos dicho, y cuando la TPJ se produzca el movimiento y reciba la información de qué consecuencias a nivel de nuestro propio cuerpo ha tenido ese movimiento, pues si ambas coinciden, es decir, la predicción y lo que hemos sentido, si ambas coinciden, pues entonces el sistema nervioso tiene esa sensación de yo he sido el que he movido, yo he sido el que ha provocado ese movimiento, porque mi predicción coincide con el resultado. Si por el contrario esa predicción no coincide con el resultado, porque hay una afectación en algunas de estas partes que como hemos comentado, pues la persona no tiene esa sensación de haber hecho ella ese movimiento. No sé si está un poquillo resumido, esquematizado. Está perfecto, Manuel. Al final, fíjate que no deja de ser una comparación entre un feed forward, una predicción funcional, es decir, las cortezas anteriores, principalmente prefrontales, pero como tú has comentado muy bien, la suplementaria y también premotora, lo que dicen es, bueno, yo ya este movimiento lo he hecho más veces, con lo cual, como yo esto lo he hecho más veces, yo ya tengo como una especie de capacidad de activar ciertas áreas sensitivas que están relacionadas con el feedback que yo he obtenido en otras repeticiones. Yo he obtenido, cuando me he movido de esta forma, cuando he hecho esta tarea, he obtenido esta información sensitiva en respuesta al movimiento, ¿no? Entonces, eso se lo entregan por vía de fascículos anteroposteriores al parietal y se queda como una copia, vamos a explicarlo así, en el parietal de esa afectación, esa activación de fondo. Conforme se va ejecutando el movimiento, se produce un feedback, es decir, un feedback online de cuáles son las consecuencias sensitivas del desplazamiento segmentario que se está produciendo y entonces ese feedback, como tú has dicho, se envía también a ciertas cortezas parietales y se produce como una comparación, como una especie de fenómeno en el cual se superponen las dos activaciones, la activación anticipatoria y la activación en retroalimentación, y si eso coincide, pues no es que el sistema nervioso tenga la sensación la tiene Juan, es decir, la sensación la tiene el yo experimenta esa vivencia de soy yo el que está moviendo la mano. En términos del sistema nervioso sería algo así como ha pasado lo que yo esperaba que tenía que pasar cuando yo muevo la mano, para que me entendáis un poco, ¿no? Entonces, este área, la unión temporoparietal derecha principalmente, porque parece que sí hay lateralización a la derecha, está muy relacionada porque funciona como una especie de estructura de control, en el sentido de que cuando se produce la activación de esa TPJ, de la temporoparietal junction, lo que ocurre es que saltan la alarma. De alguna manera pita el sistema y dice, no se está produciendo esa perfecta imbricación entre el feedback y el feed forward, entre la predicción y lo que ha pasado, y por tanto ese movimiento no lo estás haciendo tú. ¿Vale? Fijaros, de esta manera ya tenemos como un factor neurofisiológico que explica que un paciente con un trastorno funcional del reclutamiento, en una prueba de neuroimagen funcional, pueda perfectamente representar un movimiento volitivo de libro, es decir, una activación M1, unos potenciales evocados correctos, un ABP, un readiness potential perfecto, es decir, todo perfecto desde el punto de vista volitivo en una neuroimagen funcional y sin embargo esa persona seguir teniendo la sensación de que no es ella la que está moviendo, la que está reclutando esa parte del cuerpo. ¿Por qué? Porque parece ser que cuando se afectan estas redes frontoparietales y en concreto las uniones temporoparietales derechas, se pierde esa cualia de agencia y por tanto la persona está completamente convencida, tiene la vivencia, tiene la experiencia de que, bueno, de que la mano es mía, es decir, me pertenece porque la cualia de pertenencia no se ha alterado. Es cierto que esa mano es mía, es cierto que esa mano se está moviendo porque el feedback de movimiento lo tengo, es decir, yo percibo que la mano se mueve, tanto por vía sensitiva como por vía visual, pero aunque perciba que la mano es mía, perciba que la mano se está moviendo, yo no la muevo, se está moviendo ella sola. Y eso es algo que nos dicen los pacientes con trastornos funcionales del reclutamiento pues todos los días. El rollo de la mano se mueve sola, el pie tiembla solo, la lengua se tuerce sola, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, fijaros que yo creo que esta sería como una explicación fácil, aunque luego hay muchas más qualias y aunque luego hay muchos más sistemas. Por ejemplo, Hallett habla de 6-7 sistemas que estarían implicados
en el desarrollo del trastorno funcional del reclutamiento, en el que metemos vías límbicas, en el que metemos vías dorsales, anteriores, etcétera. Pero yo creo que esta red de TPJ agencia es muy indicativa de esa diferencia ya que nosotros tenemos que hacer entre lo voluntario y lo volitivo. No sé, Yolanda, ¿qué opinas? Si nos has estado escuchando, ahora que estás otra vez ahí en vista, Sí, que ahora estás está visible. escuchando. Sí, al final yo creo que es un poco lo que estáis diciendo y lo que hablábamos al principio, otra vez ese juego entre la predicción y la observación, ¿no? Del sistema sobre lo que está pasando y como si lo que no cuadra, si no me cuadra lo que está pasando con algo que he predicho o no he previsto que me iba a mover y de repente me muevo, no he podido ser yo. Y ahí quisiera yo apuntar un poco justo lo contrario, ¿no? El no me hace caso, la pierna se mueve, pero yo no lo veo, que se mueve. O cuando intento que la pierna se mueva, no me hace caso, ¿no? Que sería como justo la otra cara de la misma moneda, que al final yo creo que se habla menos porque quizás lo más vistoso pues son esos movimientos involuntarios, ¿no? Como suelen llamar muchas veces los propios pacientes que tienen un trastorno funcional, pues aparición de distonía o de temblor o de garra, etcétera. Pero bueno, luego está esa otra cara de la moneda que es la parálisis funcional o la parálisis funcional en la que igualmente yo muevo y como no predecía, no he previsto que iba a mover, no me doy cuenta de que estoy moviendo porque no estaba predispuesta a darme cuenta de que me estaba moviendo y cuando estoy predispuesta a verlo no me hace caso. Entonces yo creo que ahí Claro. también, Incluso las creo que parálisis va funcionales por ahí. aparecían clásicas de bajada de feedback, por lo que sea, que sería otra vuelta de tuerca a este sistema tan interesante entre predicción y retroalimentación, en el que, por ejemplo, tras una lesión en el que el paciente establece unas expectativas muy negativas, unas predicciones y una codificación muy negativa en torno al movimiento, la propia bajada de aferenciación por la falta de movimiento, lo que hace al final es predisponer a las áreas motoras a no generar preactivaciones, es decir, porque si yo tengo una parte del cuerpo que no me está dando ninguna preactivación de movimiento, ningún feedback de movimiento, además yo ya estoy haciendo unas predicciones y estoy haciendo unas codificaciones negativas en el sentido de si esto se mueve me va a doler o va a estar inestable o no sé cuánto, y dejo esa parte del cuerpo sin uso funcional durante un periodo prolongado de tiempo, al final el sistema nervioso también puede generar esa falta de predicción. Es decir, ahora yo ya ni siquiera en las áreas motoras tengo capacidad para reclutar esa parte del cuerpo de una forma voluntaria, ni siquiera tirando ya de los mecanismos más básicos, porque al final se ha borrado el feedback y al borrar el feedback también se limita mucho la capacidad de generar predicciones funcionales. Y si no hay predicciones funcionales, es decir, si yo estoy realmente convencido de que no tengo alas porque yo no recibo ninguna aferencia de mi ala, ni nunca he hecho nada con mis alas, ni nada de nada con mi ala, pues a lo mejor tengo alas, pero yo estoy convencido de que no las tengo y de que no las puedo utilizar, ¿no? Y que aunque quisiera utilizarlas porque las estoy viendo, pues tendría pensado que son de plástico o que me las has puesto ahí pero no son mías o que no sirven para nada, como el apéndice, que no lo puedo mover, ¿me entendéis? Entonces, es verdad que es muy interesante este nuevo enfoque de ya no solo es importante la capacidad de reclutamiento online, de en el momento yo tener la capacidad de reclutar, sino que es también muy interesante la capacidad de predicción funcional y cómo esa predicción funcional y la retroalimentación y la experiencia del movimiento también enriquecen las propias codificaciones que hago yo sobre mis capacidades, sobre lo que puedo hacer con mi cuerpo, lo que no puedo hacer, hasta dónde puedo llegar, cuánta fuerza puedo ejecutar, qué amplitud articular, qué velocidad de marcha puedo desarrollar. Y al final, la práctica hace, ¿me entiendes? Tanto en positivo como en negativo. Es decir, tanto la práctica en positivo genera mejora de rendimiento, pero la práctica en negativo, en voy con cuidado, no sé qué, no sé cuánto, y me voy cortando la ala, nunca mejor dicho, a mí mismo, al final también hace que mis capacidades disminuyan, que disminuya mi capacidad de gestión de la velocidad, de la inercia, y que al final esté generando una patología estructural y orgánica a costa de una alteración en la codificación y en la predicción de qué creo yo que puedo hacer, cuáles son los valores que tengo en relación a la enfermedad y en relación a mis propias capacidades. Y eso yo creo que es muy chulo porque vemos en clínica que hay muchas personas que entran dentro de este marco explicativo mucho mejor que dentro del marco explicativo de
si te duele el pie porque tienes una lesión es orgánico y si te duele el pie porque no tienes una lesión estás loco. Entonces, ese esquema antiguo creo que ya se ha quedado caducado y que estas herramientas pues nos pueden utilizar, las podemos utilizar para ayudar mejor a la gente, entenderla mejor y no utilizar esas dicotomías tan absurdas que todos hemos mamado. Y yo el primero de la estructura gobierna la función, de si hay un fallo estructural entonces lo puedo arreglar, de cuando el fallo estructural esté arreglado entonces la función por arte de magia ya mejorará y la persona participará. Y en neuro nos encontramos que muchas veces los déficits estructurales, por definición, no son recuperables ni son restituibles y que hay personas que tienen problemas en la participación y problemas en la función sin tener un déficit orgánico estructural que nosotros podamos evidenciar. Y la realidad es que eso es así y que tenemos que estar preparados y tenemos que tener hipótesis de trabajo en las que podamos enmarcar a estas personas, ¿no? Para echarles una mano, porque si no, lo único que nos queda es ya está, si tienes algo estructural, te trato lo estructural, a ver si mejoras de lo funcional, y si no tienes nada estructural, pues estás loco, no te pasa nada. Entonces, es muy triste al final, ¿no? Un sistema como el sistema nervioso, porque nosotros nunca trabajamos sobre la estructura, es decir, igualmente. Aunque la lesión fuera claramente en una estructura, pues porque has tenido un tumor, o porque te han hecho una cirugía y te han quitado un trozo para ver lo que pasaba, desde fisioterapia no podemos trabajar sobre la estructura en ninguno de los casos. Entonces, esa dicotomía y ese paradigma es que verdaderamente es bueno, iba a decir un taco, pero no, que luego me tienes que censurar. Pero es tontería porque al final nosotros siempre trabajamos sobre la función. Lo interesante es entender cómo está la función de la persona con la que trabajas, porque sí que hay un cambio de paradigma importante dependiendo de cuál es la casuística, ¿no? de que hayan aparecido los síntomas, y eso sí es importante. Y luego lo que tú dices, yo creo que el entrar muy rápido a trabajar precisamente con pacientes funcionales, y eso se hablaba mucho el sábado pasado en la SEN, hace que no se estructure al final y no se generen cambios por diasquisis y por otro tipo de cambios estructurales más físicos en el sistema nervioso y en el resto de cuerpo de la persona, que luego sí te van a dificultar mucho el trabajo. Es como que van a entrar en una rueda en la que si lo que falla es el funcionamiento, tienes mucha posibilidad, si entras a trabajar sobre el funcionamiento, de revertir el proceso. Ahora, si está fallando el funcionamiento, pero ya lleva un tiempo, eso se ha cronificado, hay ciertas estructuras, por ejemplo, ligamentarias o musculares, que han perdido elasticidad, que han perdido el trofismo, pues, por el tiempo de desuso, y tiene el sistema del sistema nervioso que lleva mucho tiempo sin accionarse, verdaderamente tenemos un problema, porque ahí ya es que estamos jugando en un terreno muy desfavorable. Entonces, veíamos pues casos en los que el diagnóstico era muy certero, muy rápido y el tratamiento muy precoz, que los resultados son espectaculares, y yo creo que eso también nos va a dar un poco pie a, vale, pues voy a diferenciar, porque la forma de trabajar pues va en este paradigma que estábamos hablando de qué hago con lo explícito y con lo implícito, qué hago con lo intrínseco y lo extrínseco, y voy a tirar de la facilidad y de un paradigma, pues como estaba comentando Manuel antes, en los paradigmas de trabajo aquí totalmente compensador. No voy a poner nunca la vista sobre lo que a priori queremos reestructurar, pero si tienes claros esos paradigmas de trabajo, yo creo que la salida puede ser muy buena y los resultados muy buenos. Pero claro, ahí está la importancia, y volvemos al principio del capítulo, de conocer bien la anatomía, de conocer bien el funcionamiento y de conocer bien los signos que indican zonas de hipofuncionamiento en cada área del sistema nervioso, porque ahí es donde está la clave para poder ver rápido a cada tipo de paciente y entrar rápido a trabajar desde donde merezca la pena. Pues estoy de acuerdo. Además, yo creo que nos está quedando un capítulo muy bonito y que nos vamos a casi que ir en cuanto Manuel nos diga qué opina, porque yo creo que como tenemos tantas dudas ahí, se presta que de vez en cuando quedemos, resolvamos un par de dudas y se queden capitulillos de una hora más bonitos en los que, bueno, pues profundicemos como hoy, en cosas que son interesantes, pero que quizá no nos enrollemos tanto y la gente pues pueda disfrutar de capitulillos más chicos. Manuel, cuéntame, ¿tú qué opinas de todo esto? Tú vas a decir, pues yo estoy aquí para aprender de los mejores, como la mode, ¿no? No, hombre. Estoy aquí a aprender de los mejores.
No, bueno, yo creo que sí, al final hemos ido un poquillo a esos trastornos funcionales. Yo personalmente ahora mismo estaba pensando, digo, me parecen dos dudas bastante complejas como para llevar 3 seminarios, así que la verdad es que bastante bien los alumnos, porque para llevar 3 seminarios solamente, que estemos La verdad que sí, hablando... La verdad que sí. Estamos hablando ya de diferencia entre volitivo y voluntario. Yo creo que se presta a, por lo menos, decirle a los alumnos que se están portando bien, ¿no? Sí, sí, mira que yo no suelo ser simpático, pero de vez en cuando De hay vez en que cuando recordar. hay que darle un capotazo. Bueno, pues lo que queráis, os hablamos de las manos parietales en 5 minutos, que al final es vuelta o está relacionado también con lo implícito y lo explícito, porque al final es verdad que el ajuste que hace de la pinza el parietal es un ajuste automático, principalmente parietal derecho, pero si queréis podemos terminar el capítulo con eso y nos queda un capitulillo muy bonito sobre, bueno, implícito, explícito, importancia de la sensibilidad en las dos vías. Y yo creo que quizá la diferencia entre la afectación del área somatosensorial primaria y la afectación de parietal posterior, no ya tanto en foco atencional, que ya hablaremos en otro capítulo de dudas de estos, si esto tiene éxito, pues podéis pedirnos más, no tanto en afectación parietal derecha, foco atencional, negligencia, extinción tal, sino en las componentes de ajuste automático de la pinza por vía visual que hacen que los seres humanos tengamos esa fluidez en la manipulación con los dedos que hacen que seamos capaces de coger cosas de una forma tan rápida, prácticamente sin planteárnoslo, si estamos mirando los objetos y nuestros parietales están en condiciones, ¿no? Entonces, si os apetece, pues podéis hacer la diferenciación entre qué clínica daría una lesión parietal anterior, una lesión somatosensorial que va a afectar principalmente a la vía táctil en explícito, y cómo, aunque la vía táctil en explícito esté alterada, el parietal puede compensar con ese ajuste automático de la pinza, que sería el primer caso, y al contrario, cómo, a pesar de tener la sensibilidad en explícito perfectamente, si falla el ajuste automático, pues el movimiento es mucho más pastoso, mucho más lento, mucho más corticalizado y requiere como de un control visual como más, pues, que más embarrado, ¿no? Así que si os parece, con eso terminamos, que yo creo que es un buen ejemplo de cómo se manejan dos tipos de sensibilidad visual y táctil, ¿no? Y las implicaciones clínicas que tienen. Así que ánimo. A ver quién me cuenta por ahí algo. Empiece Yolanda, que el tema de parietal es suyo. Pues mira, pues mira, además yo ahí tuve la suerte de haber visto pacientes que eran como muy de un lado, muy de otro, ¿no? Y yo cuando se lo explico a los alumnos, les explico un poco esa historia, ¿no? De cómo cada zona es un poco especialista en lo que siempre se le ha mencionado, ¿no? Entonces el parietal pues, es muy especialista en lo sensitivo y en lo espacial, pero como según con quién habla y según con quién se relaciona, pues va cogiendo tinte y se va pareciendo más a uno a otro, ¿no? Esto es como lo de mí, con quién andas y te diré quién eres. Pues ahí en neuroanatomía funcional va un poco en ese lío, ¿no? Entonces, pues claro, el parietal posterior al final, como está más cerca de las áreas visuales, pues se lleva muy bien y se nutre mucho de esa información visual. Yo siempre ahí les cuento cómo cuando esto funciona bien, pues somos capaces, y así no nos vamos tanto a ver cosas feas de lesión, aunque también se puede ver en sano, ¿no? Como si tú pones, por ejemplo, ilusiones visuales, aún así el parietal es capaz de coger la información espacial que a él le interesa y aunque a ti, a tu yo, le parezca más grande, más pequeño un circulito con esta clásica ilusión visual que nos hacían, ¿no? De un círculo grande con muchos círculos grandes alrededor y un círculo grande con circulitos pequeños alrededor. Pues el segundo te parece bastante más grande visualmente, a tuyo le parece más grande que el primero. Sin embargo, si te piden que hagas una pinza para cogerlo, si se pudieran coger del papel, el ajuste de la pinza es exactamente el mismo, tanto para uno como para otro. Ahí se ve como esa parte del parietal posterior está imbricando la información visual, pero de una forma mucho más para el movimiento y mucho más para el ajuste de la mano, porque al final el movimiento de la mano, como tú bien explicabas, tiene mucho de parietal porque necesitamos
a la hora de manipular, pues tener muchas referencias sensitivas de cuánta presión estamos haciendo, de qué características sensitivas tiene el objeto y también esa unión espacial de las características que tiene el objeto, de cómo voy a ajustar la mano para poder pues coger o una pelota muy chiquitilla o un balón muy grande, ¿no? Y ahí yo pues, me acuerdo que tenía un paciente que tenía justo un fallo en ese área en el que pues para hacer la diferenciación con una mano sensitiva, si tú cogías, hacías test clásicos de sensibilidad de ¿qué te estoy tocando? ¿Te pincho o no te pincho? ¿En dónde te toco? ¿Localiza? ¿Qué tipo de textura estás tocando? Tú veías que todo eso te lo acertaba muy bien y sin embargo empezaba a hacer lanzamientos de objetos, pues canicas, pelotas de ping-pong, pelotas de tenis, todos tenían más o menos la misma forma, lo que cambiaba era el tamaño y veía una dificultad muy grande a la hora de ajustar la pinza de forma más rápida y más automática para coger esos objetos. Pero a nivel de sensibilidad no tenía ningún problema. De hecho, si tú le quitabas el componente sensitivo y lo ponías a hacer una manipulación más analítica, y decías, toma, te voy a poner algo en la mano y tú lo coges. Veías que el ajuste de la mano era como menos dificultoso que cuando tenía que estar ajustando la mano previo a recepción del objeto, ¿no? Y desde el otro lado, como la mano más puramente sensitiva, pues hemos tenido pacientes, por ejemplo, con alteraciones de las proyecciones talámicas somatosensorial, que eso pues sabemos que es puramente desafrentación sensitiva, es una hipofunción de S1 porque no está nutrida verdaderamente, no es una lesión en S1 estructural, pero sabemos que ese uno no está funcionando y ahí pues si ves cómo hay una dificultad muy interesante a la hora de manipular objetos y si haces pruebas sensitivas específicas pues también ves que puede haber una anestesia o una hipoestesia dependiendo, he tenido casos de distintas gravedades y ahí como, o sea, como componente facilitador lo que hacíamos era que tirábamos justo de lo otro que hemos estado comentando, de vale, pues vamos a usar la vista, y te vas a anticipar con la vista a qué características tiene el objeto y si te parece que es más pesado o menos pesado. Entonces veías como las características que eran más visuales del objeto, como la adaptación, por ejemplo, a la forma, salía muy bien y lo que tenía un poquito más de dificultad la persona era pues, por ejemplo, ajustar la fuerza con la que cogía, a no ser que ya hubiese tenido mucha experiencia e hiciera una anticipación como más cognitiva, ¿no? De, me has dado un vaso de plástico, voy a apretar poco porque sé que lo voy a romper, pero las primeras veces siempre te lo apretaba además o se quedaba corto. Es como que esa componente, de, por ejemplo, de cuánto aprieto, como depende mucho más de esas informaciones propioceptivas y táctiles, se le escapan más. Entonces, a una persona a lo mejor se le escapa más el objeto, pues porque ha apretado de menos. Y entonces ves como se me escapa el objeto, pero sí que tengo la mano en la posición que correspondería para Sí, sí. manipularlo. De hecho, además es verdad que el ajuste automático de la pinza parietal tiene mucho que ver con la métrica al final, más con distancia que con, como tú comentabas, con, por ejemplo, el grado de apretura o de características del objeto como más mecánicas, pues porque eso sí es verdad que es más propioceptivo y es más difícil anticiparse con la visión. Entonces es verdad que a mí me llama mucho la atención, sobre todo cuando vi el segundo caso que tú has comentado, el caso de personas que realmente tenían infartos o algún hematoma que afectaba principalmente zona rolándica y generaba lesiones M1 con dificultad en reclutamiento volitivo así a lo bestia, y también tenía manos muy sensitivas, manos que tú veías que es que había una casi prácticamente una anestesia explícita, ¿no? Aunque luego si tuvieran las reacciones en automático. Y cómo pasabas test, pues cuando uno es más novato, ¿no? Y se pone a pasar todas las pruebas sensitivas del mundo, que si vibración, que si discriminación, que si esto pincha, si no pincha, si no sé cuánto, y veías que le iba fatal y que sin embargo cuando metías control ocular, por lo menos en las componentes de ejecución en velocidad, cuando algún objeto se estaba moviendo, cuando tenían que adaptar la mano a distintos tamaños de objetos, etcétera, pues como que el rendimiento era muy bueno, que tú decías, vamos a ver, esta mano, para no tener sensibilidad táctil, como que compensa muy bien con la visión, ¿no? Y claro, lo que te planteaba luego, ya cuando aprendía un poquito más de parietal, era claro, es que a lo mejor la forma sensitiva más en el componente explícito
es verdad que en táctil puede verse muy alterado, pero bueno, jugamos ahí con esa visión también que va por vía implícita y que nos va a generar como esa fluidez en la métrica a la hora de ajustar por vía visual la pinza, como tú decías, principalmente a las componentes, pues eso, métricas del objeto, al tamaño, a si se está moviendo para acá, si se está moviendo para allá, a qué distancia está, cuánto tengo que abrir la mano o cerrarla para engancharlo. Y luego, pues te fallan mucho, que dan mucho ese signo, ¿no? Característico de que parece que aprietan demasiado, por ejemplo, las canicas y se le escapan, ¿no? Porque es como que ya el ajuste de fuerza específico, pues ya no es tan parietal visual, ya no es tan parieto occipital, sino que depende más de esas proyecciones directamente más en propiocepción automática, más cerebelosa. Así que es verdad que es muy bonito verlo porque al final te das cuenta de que no se da pues eso que siempre nos han contado, ¿no? De que el sistema nervioso, igual que decíamos que era reactivo a lo de fuera, como que siempre las sensibilidades tenían también como una jerarquía, ¿no? Y que para que tú poder utilizar un tipo de sensibilidad, la de abajo tenía que estar perfecta, ¿no? Y si tú no sentías bien la mano y en las pruebas analíticas de sensibilidad fallaba, como que el uso de la mano ya era, ya no se podía compensar de ninguna manera. Y no, es curioso cómo, Hay otra vía y eso es claro, interesante, saber de efectivamente, dónde puedes como tirar. para cosas importantes como la manipulación, como el agarre, que son cosas que tenemos que hacer con cierto control visual, pero también de una forma como fluida, rápida, flexible, porque al final las manos se tienen que manejar también con esas características, pues como hay componentes de sensibilidad intrínseca, tanto por vía visual como por vía puramente propioceptiva, que nos ayudan a eso, a que la mano, una vez que tú la quieres dirigir, como que se reconfigure ella sola en relación a las características del objeto y de la propia tarea y no tanto a las características individuales de que yo tenga conciencia, sensibilidad y no sé cuánto para hacer ese agarre, ¿no? Entonces yo creo que eso De es muy bonito. hecho, también es muy curioso cómo los dos fenotipos, si seguimos así como haciendo diferenciación clínica, aunque ninguno de los dos tiene un problema, si nos vamos a que fuera solo el daño ahí, ninguno de los dos tiene un problema puro de reclutamiento, porque no son áreas de reclutamiento ni de coordinación, porque tampoco son áreas de coordinación. La persona que tiene una mano parietal posterior, una mano con una lesión parietal posterior, me refiero, que tiene más dificultad en esa imbricación de la visión, esas manos se parecen manipulando más a las manos de una persona con ataxia y te dan ciertos signos como de Sí, descoordinación, de más dismetría, dismétricas. que se parecen mucho a una atáxica al final. Y sin embargo, la mano parietal anterior, la de la lesión más somatosensorial, se parece más, por ejemplo, a una mano como con cierta distonía. Te parecen unas Sí, manos sí. cuando se mueven con mucha cocontracción, como muy rígidas, con unos movimientos muy en bloque y parecen manos como muy tónicas, aunque tú luego la toques y Y no no tenga... hay ningún tipo de lesión del tono, pero se comportan también de una forma muy distinta dependiendo de qué es lo que falla, ¿no? Y cómo está el sistema intentando compensar los dos fallos. y el otro. Sí. Bueno, chicos, pues ya está. Yo creo que nos ha quedado un ratillo bonito. Hemos estado hablando de intrínseco, extrínseco, nos lo hemos llevado a ejemplos de manipulación. Hemos estado hablando también entre voluntad, volitivo, que también tiene un componente también explícito, implícito importante, ¿no? De algo que está más centrado en el yo o no. Y bueno, yo creo que nada más que con que a la gente le haya quedado claro que la motivación intrínseca existe, la iniciativa intrínseca, tanto frente a estímulos externos como internos, y que la iniciativa extrínseca también existe frente a estímulos internos y externos, pues yo creo que eso es importante, ¿no? Porque al final volvemos a colocar al yo en un sentido central, en el sentido como de marcando esa frontera entre lo explícito y lo implícito, entre lo que yo tengo que generar desde el inside out o desde el outside in, ¿no? Que ese paso tan interesante de las teorías de todo viene desde fuera hacia adentro y el sistema responde, no, el sistema también genera sus propias predicciones. Así que yo creo que estas tres dudillas que hemos resuelto sobre intrínseco, extrínseco, sobre volitivo, voluntario y la mano sensitiva y la mano parietal más posterior, yo creo que, bueno, que al final ha sido casualidad, pero que nos ha quedado como organizado, ¿no, Manuel? ¿Tú qué opinas? Nos ha quedado como
que venía. Sí, ha ido todo como un poco hilado, porque al final yo creo que un poco también esta mano parietal también tiene mucha relación con ese intrínseco, un poco de esa anticipación, también tiene ese rollillo, así que nos ha quedado un poco hilado todo, aunque no esté del todo preparado, y sí es verdad que se nos quedan algunas dudas que podemos hacer una segunda parte con esto. Pues ya está, hemos respondido 3 dudas de 50, con lo cual si los oyentes les interesa y creen que, sobre todo los oyentes de Estados Unidos, que son los que más nos escuchan últimamente, pues si creen que puede ser interesante, que nos dejen comentarios en iVoox, que nos dejen comentarios en redes sociales y que nos digan, venga, echad otra tarde y otras 3 preguntillas del alumnado, que como veis este año el alumnado viene con calidad, viene planteando preguntas interesantes y nos obligan a nosotros también a investigar, a profundizar, a estudiar, a actualizarnos y eso siempre que se tienen buenos alumnos, los profesores también tienen que hacerse buenos en el fondo, ¿no? Y se ven también, esto es como en la aceituna, ¿no? Cuando uno va corriendo, pues obliga a los compañeros a correr. Si uno va variando rápido, pues los de los mantones tienen que ir detrás también corriendo. Así que, chicos, encantado. Nos ha quedado un programilla, creo que muy bonito, así explicativo, que está guay, que surjan estas cosas así de repente, que esperemos que la grabación haya salido y que no tengamos que repetirlo, porque si lo tenemos que repetir no va a salir igual. Y que ya está, que nos vemos mañana. Bueno, yo no sé, Manuel, si te veo mañana o no, ¿cómo está ese...? Nos veo mañana, salvo hecatombe, nos vemos mañana. Yo tengo ya ganas de salir de casa. Madre mía. La verdad que la palabra hecatombe relacionada con el bate suena fatal, ¿eh? Yo no sé si podré ahora... Ha sido demasiado Me voy a esperar un explícito. poquillo antes de cenar, ¿sabes? Porque, en fin, hecatombe y un bate, eso nunca puede acabar bien. Bueno, Bueno, pues, Oye, muchísimas tengo que gracias. deciros que como Dime, dime. estábamos en directo en Facebook, emitiendo en el Sí, Facebook de la Fundación, nos ha escrito Heiner desde Colombia, bueno, diciendo que, dándonos un saludo y diciéndole que muchas gracias y que le gusta mucho el podcast, así que uy, por madre mía. decirlo y por saludarlo desde... Ah, pues le damos un saludo directamente. La gente que nos escuche en directo, tanto sea en Facebook como en Zoom, como sea lo que sea, los tenemos que saludar y querer porque nos animan mucho. Porque al final nosotros esto lo hacemos por amor al arte y que haya alguien en Colombia, además, nosotros somos muy de pueblo, ya está. Y que haya alguien en Colombia escuchándonos nos hace mucha ilusión, como en Estados Unidos. Así que muchas gracias de verdad a todos los oyentes. Nos vemos en el siguiente capítulo que va a estar súper chulo, creo, porque va a participar gente muy buena de la neurodinámica, gente que sabe mucho de espasticidad y vamos a revisar pues esa revisión sistemática, nunca mejor dicho, que ha salido ahora en 2022, que bueno, que en redes sociales ha despertado bastante inquietud, sobre todo principalmente en gente que parece que tiene algún tipo de conflicto de interés con el método de neurodinámica y que bueno, que habla de la eficacia de la neurodinámica o de las técnicas de neurodinámica en espasticidad en pacientes con ictus y bueno, y que os adelanto ya que las conclusiones son básicamente que la intervención neurodinámica parece ser el tratamiento más efectivo para reducir la espasticidad y que cuando está como hecha de forma apropiada, mejora de forma significativa la flexibilidad y el balance o el equilibrio postural, mejor dicho. Entonces, son unas conclusiones como muy llamativas, muy prometedoras y que creemos que sobre todo porque el artículo ha sido muy compartido en redes sociales por fisioterapeutas con bastantes seguidores y que son bastante referencia en el mundo de la fisioterapia, pues creemos que ese artículo se merece una revisión. Así que, chicos, vamos a hablar de neurodinámica y espasticidad o de periférico y espasticidad. Yo creo que va a ser un capítulo interesante. Si al final vienen todos los invitados que dicen que van a venir, yo creo que va a estar muy chulo. Y, por supuesto, luego nuestra entrevista internacional, que ya mismo estamos preparándola. Así que, Manuel, saca el B1 y prepárate. yo creo que ya para la entrevista no me da tiempo, Juan, pero bueno, yo estaré ahí Bueno, de apoyo, detrás de la sombra de apoyo. sí, sí, poniendo caritas, ¿no? Bueno, chicos, Sí. pues buenas noches, que el movimiento os acompañe, muchas gracias por todo y nos vemos en la Fundación AISE. Y a todo el que nos esté escuchando, gracias de corazón, nos animáis mucho y esperamos seguir compartiendo con vosotros estos ratillos. Hasta luego, chicos, adiós, Adiós. portaros bien, adiós.